Si no entienden algo, pueden decirme, profe, ¿me puede explicar qué quiere decir en esta parte, en el tema? Entonces yo ahí me detengo y vuelvo a repetir. ¿Ok? Le vamos a empezar el repaso de español días antes del examen para tener más claro o cómo hacer el examen, ¿verdad? Esto en cuestión de repasos de temas del segundo parcial. De temas del primer parcial, ahí les coloqué preguntas sencillas, y cuando hay una pregunta en español de temas del primer parcial, donde les dice que tienen que identificar los elementos de la comunicación en el siguiente ejercicio, y no les aparece ningún ejercicio. ¿Se acuerdan aquella última, una tarea que les mandé el último día de cuando empezó todo esto de la pandemia? Yo les mandé unos ejercicios en el cual ustedes tenían que identificar al emisor, al receptor, el mensaje, el contexto, el canal, el código. ¿Okay? Yo puede que en el día del examen a alguno de ustedes les diga, ok, les voy a leer un ejercicio o les voy a mostrar este ejercicio. Lo leen y me dicen quién es el emisor, quién es el receptor, quién es el mensaje. De eso se trata esa pregunta. Ustedes van a repasar con los ejercicios que les dejé de tarea de ese tema para que refresquen su memoria e identifiquen los elementos de la comunicación, ¿verdad? Eso en cuanto a esa pregunta y de ese parcial. Ahora, con los temas del segundo parcial, el primero que nosotros vimos fue la descripción. Primero vamos a conceptualizar qué es descripción. Cuando hablamos de describir, hablamos de representar detallada y ordenadamente algo o alguien por medio de la palabra, siempre resaltando aquellos rasgos particulares de ese objeto a describir, ya sea una persona, un animal, un lugar o un objeto. ¿Okay? Podemos describir de dos maneras según la forma o la actitud del emisor, o sea, la actitud en la cual la persona que nos está dando esa descripción toma. En cuanto a la actitud del emisor, nosotros podemos tener dos tipos de descripción. Una es la objetiva y la otra es la subjetiva. Cuando hablamos de objetiva es que nos van a describir tal cual vemos el objeto. Así, por ejemplo, en este caso tenemos la imagen del escudo, y en la descripción objetiva se nos dice cómo y qué elementos conforman esa imagen, ese escudo, ¿verdad? O sea, nos dice que se puede observar unos pinos a cada lado, unas herramientas en la parte central inferior, unas entradas de minas, en el centro del óvalo podemos ver dos torres, delante de una pirámide con arcoíris, etc. Todos vemos lo mismo, todo eso que está describiéndose aquí, todos lo vemos. O sea, todos vemos el escudo, todos vemos esas pirámides, todos vemos esos cuernos, todos vemos los árboles, eso usted y yo lo vemos. Y por eso es objetivo, porque no hay manera de que alguien mire algo diferente. Ahora, cuando hablamos de una subjetiva, ahí sí va a haber diferencias, porque la descripción subjetiva es lo que representa, ¿sí? Lo que simboliza esa imagen a describir. En este caso, que tenemos como ejemplo el escudo, podemos decir que representa la riqueza y la historia de un país, pero eso es para mí. Eso representa de una manera subjetiva para mí esa imagen. Para usted puede representar otra cosa. O sea, en la descripción subjetiva van a haber descripciones diferentes o se van a describir aspectos diferentes, porque no todos vemos de la misma manera o no todos representamos las cosas de la misma manera. Por eso esta es un poco más, más diferente a lo que es una descripción objetiva. ¿Okay? Entonces, esa es la diferencia. En la objetiva yo describo lo mismo que ven todos, y en la subjetiva ya va a depender de lo que para mí representa ese objeto a describir. ¿Okay? Ahora, aparte de la descripción, según la actitud del emisor, tenemos la descripción, los tipos de descripción que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, tenemos la descripción etopeya, que es de la que hablábamos en clases anteriores, donde yo describo a una persona, pero en esta ocasión considerando solo los aspectos psicológicos o morales de esto, o sea, la forma de ser.
O sea, si esa persona es alegre, si es triste, si es melancólica, si es violenta, si es educada, si es respetuoso, si es tolerante. Esos tipos de características son las que yo voy a describir en una descripción etopeya. En una descripción prosopográfica, que es la tercera que ustedes tienen ahí, yo no voy a describir cómo es en su forma de ser una persona, sino cómo es en su aspecto físico. O sea, si es bajito, si su color de piel es claro o es oscuro, si su cabello es largo o es corto, este tipo de aspectos. En cuanto a la descripción de retrato, yo voy a considerar ambos aspectos, es decir, yo voy a describir a la persona en su forma de ser y en su forma de verse. ¿Okay? Entonces yo voy a decir que María es alta en estatura, con un tono de piel claro, que tiene ojos color marrón, un cabello corto, color negro, y también voy a unir la parte emocional, o sea, es una persona activa, suele ser muy alegre, es carismática, ese tipo de descripción. Voy a mezclar lo físico con la forma de ser de esta persona. En la de retrato, claro, la etopeya solo lo moral, solo la forma de ser. En la prosopografía, solo aspectos físicos, cómo se ve externamente esa persona. Y en la de retrato, yo combino tanto aspectos físicos como aspectos morales, o sea, cómo se ve y cómo es la persona. Es la descripción más completa, la de retrato. Y por último, tengo la descripción de caricatura, que en este tipo de descripción lo que hace es resaltar los defectos de alguien. Si ustedes se fijan, en las caricaturas siempre son como exageradas, ¿verdad? Por ejemplo, si la persona, uno de sus rasgos físicos es que tiene orejas muy grandes, entonces en la caricatura va a resaltar el tamaño de sus orejas. O si su nariz es muy pequeña, entonces la caricatura va a resaltar eso, la nariz va a ser pequeña. Que si es una persona mentirosa, entonces la forma en la que dibujen ese personaje va a ser insinuando que es una persona mentirosa, que es una persona corrupta. Y si ustedes lo ven, eso es lo que detalla muchas veces las caricaturas, esos aspectos como de defectos de alguien. Y y de los últimos temas que vimos, estaba también la topografía, que es la descripción de un lugar, es cuando yo describo específicamente un lugar. Dentro de la descripción nosotros vamos a encontrar los elementos, unos elementos muy importantes a los cuales se les conoce como los adjetivos. Cuando hablamos de los adjetivos, nos referimos a aquellas palabras que dicen cómo es algo, cómo es una persona, cómo es un animal, cómo es una cosa, cómo es un sentimiento. Y eso podría referirse a un tamaño, a un color, a una textura, a una forma, a un olor. ¿Okay? Entonces, ese tipo de palabritas que nos dicen cómo es algo, se denominan adjetivos. Y de adjetivos es que está repleta una descripción, un texto descriptivo. Aquí yo les coloco una serie de ejemplos de adjetivos y nos dice ahí claramente que un adjetivo describe el sustantivo, que lo describe tanto en tamaño como en color, forma y tacto y hasta en su forma de ser, o sea, su personalidad. Eso en cuanto a la descripción. A ustedes les dejé de tarea de este tema dibujar dos objetos y describirlos de manera objetiva y de manera subjetiva. Por ejemplo, si ustedes dibujaban una flor, tenían que describir de manera objetiva cómo se veía esa flor. O sea, es una rosa, color rojo, tiene espinas, tiene muchas hojas, y ya, ¿verdad? La forma en cómo se ve. Y en la manera subjetiva es hermosa, es cálida, tiene un buen un aroma agradable, porque para usted eso representaba. Luego, como otro punto de la tarea, describir a 4 personas. Para cada persona deberían de utilizar un tipo de descripción. O sea, a una le iban a describir utilizando una descripción etopeya, o sea, solo los rasgos de cómo es esa persona, si es una persona alegre, triste, melancólica. A otra persona le iban a realizar una descripción prosopográfica, o sea, solo iban a resaltar los aspectos físicos, si esa persona es alta o es bajita, si es trigueña o es clara y así sucesivamente. A otra persona la iban a describir a través de una caricatura, o sea, ustedes iban a resaltar aquellos defectos de esa persona, a dibujarla.
Y por último, a la cuarta persona la iban a describir con una descripción de retrato, o sea que la iban a describir de manera completa. Iban a decir cómo era físicamente y cómo era en su forma de ser. De eso se trataba el segundo punto en esta tareita. Luego iban a hacer una descripción topográfica, o sea, iban a dibujar un paisaje y a describirlo, cómo es ese lugar. Algo parecido a la tareita que les quedó ahí en el libro de seleccionar un paisaje de Latinoamérica o de un lugar que ustedes conocían y describirlo. Algo parecido era esa parte de la tarea, solo que ahí ustedes tenían que dibujar ese paisaje y describir lo que ustedes habían dibujado. Y después les pedí ahí resolver la página 69 de su libro, que me imagino ya la resolvieron, siempre del tema de la descripción. Y todo lo anterior en su cuaderno. ¿Ninguna duda con esta tarea? No. Ok, rapidito porque ya nos va a terminar el tiempo, les voy vamos a discutir el siguiente tema, que fue el sustantivo. Este es muy importante, por favor, prestar atención y si no entienden algo, hacérmelo saber. Vamos a ver el sustantivo. Primero vamos a definir qué es el sustantivo. Cuando hablamos de sustantivo nos referimos a la palabra que se emplea para nombrar a un animal, a una persona, un objeto, una idea o un sentimiento dentro de una oración. Y aquí yo les colocaba un ejemplo, anotándoles una oración donde decía, Mario juega fútbol. ¿Quién es el sustantivo aquí? Mario. ¿Por qué? Porque de Mario se está hablando, y porque Mario es una persona, y porque Mario es el que está realizando la acción. Entonces, a mí me dice que el sustantivo es una persona de la cual se está hablando en la oración. En este caso es Mario. ¿Ok? En conclusión, el sustantivo es la persona, animal, cosa o sentimiento de la cual nosotros hablamos en la oración. Si aquí dijese, el perro es bravo, entonces el sustantivo es perro, porque de quien estamos hablando ahí es del perro. No voy a subrayar toda la frase, o sea, no voy a subrayar el perro, sino solamente perro, porque ese es el animal. ¿Sí? En el caso de este tema, yo lo dividí en varias secciones. Cada semana hablábamos un poquito sobre el tema, porque es un tema un poco complejo, entonces no quería que ustedes se confundieran. Y cuando aprendimos a definir qué es el sustantivo, la primera tareita que ustedes tuvieron de este tema fue hacer 10 oraciones y debían identificar el sustantivo en cada una de ellas y resaltarla, así como yo se los mostré o se los mandé en la imagen que tienen ahí enfrente, en los ejemplos. Vean ustedes. Recuerden que sustantivo es persona, animal, cosa o idea o sentimiento. En la primera, yo coloqué una oración de cada una de estos aspectos. En la primera yo me describo o estoy hablando de una cosa. O sea, dice, la casa es grande. Si se fijan, yo no subrayé la casa. Yo solo subrayé la palabra casa, porque es de esto específicamente que yo estoy hablando. Entonces, ese es mi sustantivo. En la siguiente oración, mi elemento de lo que yo estoy hablando es de un animal. En este caso, el gato se perdió. Solo voy a subrayar gato, porque el animal es gato. Él es un determinante, es un acompañante, un pronombre. ¿Okay? Algo que acompaña al sustantivo, pero no es el sustantivo en sí. El sustantivo en sí es el animal, o sea, gato. En el tercer ejemplo, yo les hablé de una persona. Juan canta en el parque. ¿Quién es el sustantivo? Juan, porque ¿de quién se habla? De Juan. En el último ejemplo les hablé sobre un sentimiento, sobre una idea. Y les coloqué ahí, el amor es un sentimiento puro. Mi sustantivo es la palabra amor, no el amor. El amor es el sujeto. Y yo lo que les estoy pidiendo es el sustantivo, es decir, en sí de quién estoy hablando. En este caso, amor. Solo voy a subrayar la palabra amor. Espero yo que esa tarea la hayan hecho y no tuviesen ningún problema. Y si es así, comunicarse conmigo para poderles ayudar en eso. ¿Okay? Luego, empezamos a hablar de los diferentes tipos de sustantivos. Hablamos sobre los primeros, que son los sustantivos comunes y los sustantivos propios. En el caso de los comunes, son aquellos tipos, aquellas palabras o sustantivos que engloban o encierran un grupo con respecto a una especie. Por ejemplo,
perro, gato, vaca, o sea, o si yo digo mamífero, estoy encerrando a todos los mamíferos, no especifico de qué perro o de qué mamífero yo estoy hablando. En cambio, un sustantivo propio sí lo individualiza y sí lo señala de manera más particular. No es lo mismo que yo diga, el perro ladra, que yo diga, Bobby ladra, porque Bobby es el nombre que yo le designo a ese animal. Entonces ya es algo propio, ya algo que individualiza a Bobby del resto de los perros. ¿Entienden la diferencia entre un sustantivo común y uno propio? ¿Entienden? Sí. Sí. Ok. Recuerden que un común encierra el grupo. Por ejemplo, si yo digo, el gato maulla, gato es sustantivo común porque hay muchos gatos, ¿verdad? Son todos los gatos, pero no sé qué gato en específico. Ahora, si yo quiero hacerlo o convertir ese gato en un sustantivo propio, le tengo que poner un nombre. Por ejemplo, menino, maulla. Menino ya es propio porque es el nombre del gato. ¿Entienden? Okay. De este tema, yo les dejé de tarea que identificaran aquí los sustantivos comunes y los propios. Los comunes en rojo, los propios en azul. Por ejemplo, en la primera fila, solo la primera columna voy a hacer. De la primera columna, Miguel es un sustantivo propio porque es un nombre. Saxofón también porque es el nombre de un instrumento de viento. ¿Okay? Viento es un elemento. Y baquetas también es común porque hay muchas baquetas, ¿verdad? O sea, no especifico o no le pongo un nombre. Miguel y saxofón son propios y los otros dos son comunes. En el caso de la segunda columna, Estela y violín y Sebastián son propios y instrumentos son comunes porque no me especifica qué instrumento. ¿Okay? De ahí hablábamos de los sustantivos individuales y de los colectivos. Individuales yo menciono un objeto, con este caso árbol, perro, libro. Y colectivo yo encierro, por ejemplo, libro es individual, pero ¿dónde hay libros? En una biblioteca, ¿verdad? O en una librería. Entonces yo entiendo que ahí, no es que yo voy a poner ahí en plural, libros, de eso no se trata, sino se trata de englobar aquellos lugares donde se acumula una serie de objetos, de cosas. Por ejemplo, no es lo mismo decir estudiante o educación a decir escuela, que es el lugar donde hay varios estudiantes, donde hay muchos estudiantes y donde se practica lo que es la educación, o donde se inculca lo que es la educación. Entonces, esa es la diferencia entre un individual y un colectivo. O también decir perro es individual, o sea, el perro ladra, pero ¿dónde hay muchos perros? En una jauría, por ejemplo. Perrera. O en la perrera, exacto. Entonces, esos dos, la perrera sería mi sustantivo colectivo, porque ahí hay varios de la misma especie. ¿Okay? Para lograr una mayor comprensión de los sustantivos individuales y colectivos, diremos que mientras los individuales hablan de un solo objeto, por ejemplo, libro, el colectivo nombra el conjunto de este sustantivo, que sería librería. ¿Okay? Yo entiendo que en una librería hay muchos libros. ¿Okay? Y aquí yo se los coloqué más ilustrados. Por ejemplo, el individual sería perro y el colectivo sería jauría, que es donde hay muchos perros. ¿Okay? Y ahí vimos los concretos y los abstractos. Concretos yo puedo verlos, puedo tocarlos, puedo oírlos, puedo olerlos, como un ladrillo, como una manzana, como una mesa, como a una persona, como el televisor. Y abstractos son más que todo sentimientos, aquellas ideas. O sea, eso no lo puedo ver, eso no lo puedo tocar, eso lo puedo sentir, pero no lo puedo ver. O sea, yo puedo sentir miedo, pero ustedes no van a poder tocar el miedo, porque es algo que no es palpable o no lo puedo tocar. Igual la tristeza. Ustedes ven a una persona triste, pero ustedes no pueden tocar la tristeza de esa persona. Por eso es abstracto. ¿Entienden con los concretos y los abstractos? Sí. Ok.
Igual, estos dos yo se los ilustré. Por ejemplo, la manzana, que ustedes la pueden tocar, que la pueden saborear, que la pueden oler. Es algo concreto porque lo podemos palpar. Sin embargo, algo abstracto es algo que yo lo puedo ver, pero que no lo puedo tocar, porque está ahí, porque puedo ver las consecuencias de eso, pero no lo puedo tocar, como la tristeza. Yo puedo ver a una persona llorando, yo puedo llorar incluso, pero yo no puedo tocar la tristeza, porque es algo, es un sentimiento, es una idea. ¿Okay? Luego están los contables y los incontables. Los contables, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, todos los números, ¿verdad? Pero hay cosas que yo no puedo contar, que son infinitas, como la luz. ¿O ustedes pueden contar la luz? O ustedes pueden contar el aire, por ejemplo. Pueden ver el aire, pueden saber cuánta cantidad de aire. No, ¿verdad? O el brillo, o la leche. Esas cosas no se pueden contar. Por eso son sustantivos incontables. Sustantivos que es imposible calcular qué cantidad hay de ellos. ¿Okay? Y cuando mencionaba, ya por ejemplo, hormigas, si yo pongo ahí una hormiga, 2 hormigas, 1000 hormigas, ahí estoy diciendo la cantidad. Sin embargo, cuando no le coloco ese número, esa cantidad, se convierte en un sustantivo incontable. Luego están los singulares y plurales. Estos son según la forma, según el número. Los anteriores eran según la... Permítanme. Según su significado. Todos los anteriores. Ahora los vamos a ver según su forma. Que se clasifican según el número, ¿verdad? Que son singular y plural. Grábense eso. Cuando yo hablo de singular, hablo de una cosa. De una sola cosa. Casa, árbol, imagen, una imagen, un árbol, una casa. Y cuando hablo en plural, hablo de varios. Casas, hay varias casas. Árboles, varios árboles, varios niños, varias imágenes. ¿Okay? De 2 o más cosas, entonces ahí se convierte en un sustantivo plural. Vean aquí, se los ilustré.